A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Hay un bello libro en el cual se cuenta la historia de un hombre muy pobre que había acuñado moneda falsa para sostener a una mujer y al hijo que de ella tenía. La policía la había detenido a ella y ahora necesitaban que ella denunciase a su compañero. Pero aquella mujer, para proteger al padre de su hijo, negó de manera enfática cualquier declaración contra su amante. Entonces, un astuto abogado al servicio del rey decidió falsificar unas cartas para demostrarle a la mujer que el hombre al que ella defendía tenía otra amante. Así que aquella mujer, engañada y exasperada por los celos, denunció al padre de su hijo. Lo confesó todo y el hombre quedó perdido. Cuando narraban esta historia, la gente se maravillaba de la astucia del abogado defensor de los intereses del rey. Y un sacerdote que escuchaba la historia preguntó: ¿Cuándo y dónde juzgarán al abogado calumniador y extorsionista? ¿Y cuándo juzgarán a ese rey inmoral, al que no le duele el hambre de los demás y tiene bajo su protección a abogados inmorales como ese? Ese es apenas un fragmento de Los Miserables, obra monumental de Victor Hugo, poeta y escritor francés que tiene su propio pedestal en la memoria literaria de su pueblo. En medio de un mar de vicisitudes humanas, Victor Hugo se erigió como el gran poeta y novelista amado por su pueblo. Llegó a tanto el amor de su gente que cuando el escritor cumplió 80 años, las multitudes celebraron en las calles con una alegría pocas veces vista. Cuando murió, su cuerpo fue velado bajo el Arco del Triunfo en París y enterrado como héroe nacional, y más de 400.000 personas acompañaron su féretro. Aquello sucedió un día como hoy, 22 de mayo de 1885. Y aunque Victor Hugo está más allá del silencio y el misterio, su obra nos sigue acompañando. Las principales noticias del día. Titulares. Consejo Nacional Electoral unificará consulta popular Yasuní y elecciones presidenciales. Juez fija fecha para proceso penal contra vocales de la Judicatura y juez de Pichincha. Pavel Muñoz informa que el nuevo cronograma del Metro de Quito se presentará el 29 de mayo. Ministro de Economía descarta el envío de reforma laboral como decreto ley de urgencia económica. En el segmento de opinión, nueva reforma tributaria. En política internacional, espejos lejanos. Los editoriales serán de César Ulloa. ¿Y ahora qué? Martín Pallares: a Correa se le hicieron agua los helados. Noticias del día. Consejo Nacional Electoral unificará consulta popular Yasuní y elecciones presidenciales. El Pleno del Consejo Nacional Electoral CNE aprobó este 22 de mayo del 2023 un informe en el que se recomienda que se unifiquen la fecha de las elecciones extraordinarias y la consulta popular de Yasunidos. Originalmente el CNE había asegurado que no sería posible hacer coincidir estas dos fechas, pues la Corte Constitucional dio un plazo más apretado para la consulta de Yasunidos. Sin embargo, la decisión de unificar con la de elecciones se dio para reducir costos. El informe determina que se unifique la fecha de las elecciones presidenciales y legislativas con la de la consulta popular para el 20 de agosto del 2023. Sin embargo, esta decisión está sujeta a la resolución de la constitucionalidad por parte de la Corte. Según se detalló en la sesión del Pleno, el objetivo de unificar los dos procesos se debe al poco tiempo que existe para planificar y ejecutar las elecciones presidenciales y legislativas y la consulta popular Yasuní 2023. El informe logró ser aprobado con 4 votos a favor y una abstención. El CNE tiene previsto aprobar el calendario de las elecciones en los próximos días y definir el presupuesto de este proceso electoral. La convocatoria de las elecciones será este miércoles 24 de mayo. Tras la convocatoria oficial, las organizaciones políticas tendrán un plazo de 10 días para realizar elecciones internas. La inscripción de candidaturas se dará del 4 al 10 de junio. Así los ecuatorianos volverán a las urnas para elegir presidente
y autoridades de la Asamblea hasta el 2025. Se prevé también que se unifiquen 2 consultas populares. Juez fija fecha para proceso penal contra vocales de la Judicatura y juez de Pichincha. El magistrado nacional Javier de la Cadena fijó una nueva fecha y hora para la audiencia de formulación de cargos en contra del juez provincial de Pichincha, Vladimir J., y de los vocales del Consejo de la Judicatura, Juan José M. y Ruth Maribel B. Esta diligencia está convocada para el 7 de junio de 2023 a las 8:30 en las instalaciones de la Corte Nacional de Justicia en el norte de Quito. En esta cita judicial, la fiscal general Diana Salazar tiene previsto procesar penalmente a los 3 funcionarios públicos por el presunto delito de tráfico de influencias. Esta investigación por presunto tráfico de influencias nació el 15 de junio de 2022. Según la fiscal general Diana Salazar, se habría registrado un presunto abuso del cargo en el que se ejerció influencia en otros servidores judiciales para fallar en una causa. La Fiscalía tenía previsto procesarles por ese ilícito el 4 de mayo, sin embargo, la audiencia de formulación de cargos no se instaló. Esto ocurrió porque la vocal Maribel B. presentó una demanda de recusación contra el juez nacional que presidiría esa diligencia, Walter Macías. A pesar de que esa recusación fue negada, el juez Macías ya no presidirá la audiencia de formulación de cargos contra los 2 vocales y el juez provincial de Pichincha, pues fue suspendido de su cargo. El Consejo de la Judicatura suspendió de funciones al juez nacional Walter Macías el 12 de mayo de 2023 y por esa razón ahora está a cargo de la causa el magistrado Javier de la Cadena. Pavel Muñoz informa que el nuevo cronograma del Metro de Quito se presentará el 29 de mayo. El primer enlace ciudadano de Pavel Muñoz se realizó este 22 de mayo del 2023 desde el Yacu Museo del Agua. Cada lunes se realizarán estos encuentros donde hablará con la ciudadanía y los medios sobre su gestión. A una semana de su posesión, Muñoz dijo que una de sus primeras reuniones fue con todos los funcionarios del Metro de Quito. En días pasados ya había anunciado que se está elaborando un nuevo cronograma de la obra más importante de la capital. Muñoz indicó que el próximo 29 de mayo del 2023 se dará a conocer este nuevo cronograma, aunque no descarta que se mantenga la propuesta de que la operación sea en octubre del 2023. Sin embargo, el funcionamiento integral tomaría más tiempo debido a que el sistema de cobro al 100% no se lograría hasta el 2024. Según el alcalde, las autoridades del Metro de Quito reconocieron que el funcionamiento del 2 de mayo del 2023 fue apresurado. Luego de haber realizado pruebas gratuitas desde diciembre del 2022, el exalcalde de Quito, Santiago Guarderas, inició con el sistema de cobros en el metro el 2 de mayo del 2023. Esto generó diferentes inconvenientes como grandes filas y portazos de parte de los usuarios. Además, el burgomaestre de la ciudad informó que hasta la siguiente semana se dará a conocer el nombre de los nuevos gerentes de las empresas metropolitanas. El ministro de Economía descarta el envío de reforma laboral como decreto ley de urgencia económica. Este 22 de mayo de 2023, durante el evento de rendición de cuentas del Ministerio de Economía, Pablo Arosemena, titular de esa cartera de Estado, recalcó que el actual gobierno ha creado 443,000 empleos adecuados entre mayo de 2021 y diciembre de 2022. Sin embargo, reconoció que el Ecuador necesita crear 10 veces más de ese tipo de empleo. En este contexto, Arosemena cuestionó si la solución para este problema está en un decreto económico urgente. Esto es un tema que se debe resolver en el país, pero que se debe impulsar desde donde corresponde, es decir, desde donde se crean las leyes de todo tipo, incluyendo las laborales. Esperemos que una próxima asamblea lo pueda hacer, puntualizó. Con esto, el ministro descartó que el gobierno de Guillermo Lasso, en los 6 meses que le quedan, se embarque en una reforma laboral. En días pasados, sindicatos y gremios de trabajadores ya habían amenazado con protestas en las calles si se emprendían cambios laborales a través de decretos leyes. Arosemena aseveró que una reforma integral al Código Laboral es imprescindible
porque de acuerdo al índice de competitividad elaborado por el Foro Económico Global, Ecuador está entre los 5 países con más trabas para la contratación dentro de 190 economías analizadas. Entrevista del día. Este lunes en Radio Sucesos estuvo Javier Hervas, ex candidato a la presidencia del Ecuador, para hablar acerca de su pronunciamiento respecto a las próximas elecciones presidenciales. Veamos la nota. ¿Qué pasó? Sonaba muy fuerte su nombre hasta ayer. Y te digo, he venido trabajando por buscar armar un frente de partidos. Yo le amo a mi país y evidentemente no me puedo resignar, pero hay decisiones que ya no están en tu control. Tú puedes dar todo de ti, pero la ley electoral del país, el Código de la Democracia, define que para tú ser candidato a la presidencia de la República, tienes que tener un partido político que te auspicie. Tú sabes, yo no estoy afiliado hoy en día a ningún partido político, lo hice al partido por el cual fui auspiciado en las últimas elecciones, con la coherencia de posterior a las elecciones, que hay que hacer las cosas de manera integral. Año y medio después, más o menos, me desafilio de ese mismo partido político, porque uno no puede prestarse a que se repitan las mismas prácticas que uno aspira a cambiar. El Ecuador necesita una política diferente, una política que conecte con los problemas y no con las ambiciones y los pleitos que puedan tener cualquier político de turno. Ahora, ¿qué pasó con la Izquierda Democrática? ¿Por qué no se pudo repetir esa alianza con la Izquierda Democrática de hace 2 años, si fue tan beneficiosa, por un lado para usted, tercer lugar en las elecciones, nada despreciable, con una votación increíble, y la Izquierda Democrática llegó a tener un bloque muy importante, un bloque que hace años no tenía? Bueno, aquí también quisiera decir, no es que la culpa la tenga la institución. El partido tiene una militancia hermosa, mujeres y hombres que sí, por convicción, Cuarto lugar hacen política. Lamentablemente una dirigencia que cooptó el partido, que perdió rumbo y que en sus intereses personales perdieron una visión colectiva. Yo te puedo decir, uno puede liderar una visión colectiva, lo que uno no puede liderar son intereses personales. Pero no conversaron con la Izquierda Democrática del miércoles acá. Yo he conversado con muchos partidos justamente armando este frente, no con la Izquierda Democrática. No con ellos. ¿Con quiénes conversó? ¿Se puede saber? Mira, no tiene sentido porque al final del día no llegamos a nada. Pero o sea, ¿qué es lo que querían ellos? Bueno, ya nos habíamos puesto de acuerdo. Simplemente en un momento ¿Eran dado, sus propios candidatos? En un momento dado, claro, pusieron otros candidatos. Yo te puedo decir, yo le amo a mi país, como la gran mayoría de nosotros, y en este proceso que han sido estos últimos 2 años después de que participo en las elecciones presidenciales, he recorrido el Ecuador. Yo no he esperado que me cuenten qué es lo que está pasando, sino vivirlo en carne propia, qué es lo que tenemos. Un país muy rico, pero lamentablemente empobrecido, con mucha necesidad, con mucha inequidad. Pero, ¿cuál es el real mensaje que quisiera dejar aquí? Tenemos mujeres y hombres muy capaces en el Ecuador para gobernar, equipo para gobernar, lo tienes cómo darle rumbo a nuestro país, pero mientras tú tengas partidos políticos desconectados con una realidad de país, que no le piensan al país, hoy en día, mira, el partido político tiene que ser la unión entre la sociedad y lo público. Eso está fracturado. Los partidos políticos no tienen confianza ciudadana. En el Ecuador estamos votando por la cara de un candidato o candidata. Hay que recuperar pensamiento político. Eso, digamos, son los mensajes, pero decirte que por supuesto que lo intenté. Y también aquí mencionarte algo, mira, coherencia en la política. Cuando yo fui candidato a la presidencia, uno de los elementos que decían, busca un cargo público, de manera coherente, me han ofrecido cargos públicos, ninguno ha aceptado. Lo siguiente que decían, quiere visibilizarse para ser candidato a alcalde de Quito. Mientras estaba de candidato, yo dije, yo no sería el candidato a alcalde en las siguientes elecciones. Y lo demostré. Y las encuestas realmente te favorecían, pero la coherencia. Y con esa misma coherencia aquí también quisiera mencionar, en estas elecciones, yo no apoyaré absolutamente a ningún candidato, porque yo no estoy en la política para dividir. Yo estoy en la política para buscar un rumbo al Ecuador. ¿No sería bueno buscar algo que hacer? A ver, vamos mira, Milton, cuando apoyé a alguien, la primera y única vez que he apoyado, y mira lo que terminó sucediendo.
Algún día sabemos por qué me convertí en el enemigo de esa persona. Apoyando a Lazo. Sí, yo tengo ahorita ya entregados, para mi manera de ver, cerrados, 25 procesos al SRI, porque todo lo entregué a tiempo y todo completo, pero no solo el SRI, es el IES, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Industrias. Solamente falta el Ministerio de Turismo y yo soy exportador de vegetales. O sea, más allá de la broma, sí quisiera mencionarte, y esto sí es algo que indigna, porque repiten lo que en el pasado criticaban. Mira, quien trabaja conmigo en el área contable, una mujer que gana aproximadamente $1,000, mantiene a sus 2 hijos con su sueldo. Bueno, a ella también, él les reía atrás, fastidiándole con una cantidad de procesos. Mi madre, tercera edad, no trabajó desde que se casó con mi padre, también proceso de determinación. Mi padre falleció hace 8 meses. Y 3 días antes de que él fallezca, les llega una determinación tributaria, siendo que los últimos 15 años de su vida no fue productivo porque estuvo postrado en una cama. Lo mismo que criticaron del pasado, hoy lo hacen y peor. Y aquí quisiera dejar un mensaje a todos, incluyendo los comunicadores. No justifiquemos lo injustificable. O sea, tengamos transparencia en el Ecuador. No por el odio al pasado justifiquemos lo que está mal en el presente. También en Radio Sucesos estuvo el expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Carlos Aguinaga, quien habló acerca del calendario para las próximas jornadas electorales. Escuchemos lo que dijo. ¿Cómo ve todas estas situaciones complejas que tiene que afrontar actualmente el Consejo Nacional Electoral, como varios procesos que tendrán que ser acortados y que va a ser algo inédito? Bueno, este proceso electoral va a ser muy complejo y tú te has referido a unos plazos tentativos que se ha hablado en redes, que ha dicho la presidenta Diana Tamaín, los consejeros, el vicepresidente Enrique Pita, y nosotros como colectivo, Voces por la Democracia, creemos que este plazo y como está siendo configurado puede afectar la integridad del proceso electoral, la transparencia. Son tiempos inadecuados. Hay que recordarle al Consejo Electoral que el artículo 84 del Código de la Democracia establece la obligación para el Consejo de garantizar adecuadamente los derechos de participación y establecer tiempos prudenciales para todas las actividades operativas, administrativas, jurisdiccionales, tanto del Consejo Nacional Electoral como del Tribunal Contencioso Electoral. O sea, tener una democracia interna de 5 días es como decir, no participen el resto de organizaciones, solo participen las que pueden, y las que no pueden, no participen. Tener una campaña electoral de 7, 8 días, 10 días, lo que va a hacer es afectar realmente el conocimiento y la vinculación entre los ciudadanos y los candidatos. Es decir, no va a haber una oportunidad de conocimiento, de certeza, de vinculación entre el candidato y los ciudadanos. A eso hay que sumar que uno de los requisitos para ser candidato hay que presentar planes de trabajo y planes de gobierno. Aquí vamos a tener unos mini planes y unas reproducciones de planes, en algunos casos hasta del Rincón del Vago, o otros hechos con inteligencia artificial. Entonces, los ciudadanos tampoco van a tener chance de conocer las propuestas ideológicas, programáticas, planes de gobierno de ninguno de los candidatos. Me parece que esto va a ser realmente, estas elecciones anticipadas, lo he dicho ya varias veces, una carrera de caballos parada de burros, y ojalá no terminemos en pelea de perros. O sea, realmente el legislador, cuando creó esta figura de las elecciones anticipadas que viene de la democracia o de los regímenes parlamentarios, introducirle en un régimen presidencialista como el nuestro, genera este tipo de consecuencias. Y además, esto fue creado en la Constitución de Montecristi en el 2008, pero nunca desde el 2008 acá
se pusieron a pensar que esto podía ocurrir y que había que establecer plazos razonables, tiempos razonables, ¿no? Claro. Entonces, hacer una elección en 90 días con todas las instituciones que deben cumplirse, democracia interna, formación de alianzas, campañas, calificación, impugnaciones, recursos electorales que se accionarán, los tiempos y plazos para la resolución de los medios de impugnación en la justicia electoral, todo eso va a afectar al proceso electoral. Aquí la única alternativa que yo le veo desde mi perspectiva de hacer una elección en 90 días es hacer como era el proceso en la vieja ley de elecciones. En la vieja ley de elecciones establecía que entre la convocatoria y el proceso electoral se realizará en 90 días, pero al día siguiente de la convocatoria se podían inscribir candidaturas y estaba integrado obviamente el tema de las alianzas dentro del periodo de inscripción. Ahora se podría integrar la democracia interna dentro del periodo de inscripción, que era un periodo de 30 días, 60 días antes de las elecciones. De ahí se estimaba un plazo de 15 días de resolución de las controversias y se tenía un plazo de 45 días para la campaña. Es decir, ahí podría operar adecuadamente estas elecciones anticipadas. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en este programa de Telesucesos. Ha habido una serie de noticias en estos días que son extraordinariamente importantes para el futuro del Ecuador. Pero hay una noticia que tiene que ver con el campo político. El presidente, dentro de sus facultades constitucionales, decidió disolver la Asamblea Nacional. Y por lo tanto vamos a ir a un proceso electoral en X número de meses. Mientras tanto, el presidente, de acuerdo a la Constitución vigente, tiene facultades sencillamente para gobernar vía decretos, leyes, especialmente en la economía que tanto necesita por reformas que se han estado pidiendo y que la Asamblea Nacional no ha querido atender. Naturalmente que esos proyectos de ley tendrán que ser analizados por la Corte Constitucional porque así lo demanda la Constitución vigente. Y el primer decreto que va a enviar el presidente y que vamos a comentar es lo que envió a la Asamblea, que es la reforma tributaria. ¿En qué consiste este nuevo esfuerzo que hace el gobierno? Primero, que la Asamblea, pues sencillamente porque está disuelta, no puede sencillamente acoger ni comentar nada. Todos son ciudadanos, los asambleístas. Entonces eso tiene que ir a la Corte Constitucional. ¿Pero de qué se trata? Hay varias partes importantísimas, ¿sí? En primer lugar, sencillamente, las deducciones para el pago de impuesto a la renta, sea sueldo, sean honorarios, etcétera, de las personas naturales se van a aumentar, se van a incrementar. Cuando el gobierno mandó a la Asamblea Nacional un proyecto de reforma tributaria y que la Asamblea no hizo nada en los 30 días que tiene como facultades para decidir lo que envía el presidente, en todo eso por el Ministerio de la Ley. Y ahí se redujeron una serie de deducciones para tener la base imponible, la base del tributo del impuesto a la renta a las personas. Pero hoy por hoy el presidente ha dicho, tenemos que poner un poco más de dinero en los hogares. Y una forma de ella es que paguen menos impuesto a la renta de lo que han estado pagando. Y por eso, sencillamente, ha decidido dentro de ese proyecto de ley que estuvo en la Asamblea Nacional y que hoy tiene que ir a la Corte Constitucional, hay deducciones por cargas familiares de hijos e hijas, por enfermedades crónicas, etcétera, hasta un máximo de, si mal no recuerdo, unos $15,200 anuales. Y esto, por supuesto, va a provocar
un pago menor de impuesto a la renta, que además en el proyecto que envió el presidente y que va a la Corte Constitucional es para que entre en vigencia desde este año y no desde el año que viene. Eso implica, vuelvo a insistir, en más ingresos disponibles para la familia ecuatoriana, ¿sí? Pero naturalmente la argumentación en función de esto es porque la gente con los ingresos que tiene no puede sencillamente vivir una vida, tener una vida tranquila, y entonces el gobierno dice, yo ayudo para reducir lo que está pagando el impuesto a la renta. Y esa disponibilidad adicional de ingresos que va a tener la familia ecuatoriana, se supone, es la teoría, es la argumentación que es cierta, la gente, las familias van a gastar más. Si gastan más, eso implica sencillamente más ventas, más actividad económica, y los empresarios privados podrán tratar de, en función de la capacidad instalada de cada negocio, es decir, empleo un trabajador, 2 o 3 trabajadores. Entonces la actividad económica se expande, y al expandirse es posible que haya posibilidades sencillamente de que haya más empleo. ¿Sí? Ese sería uno de los efectos, y es positivo esa parte. Pero aparte de eso, también hay algo que tiene que ver con la ley del RIMPE en materia tributaria, que es de los promotores, de los empresarios populares, en que se dice también le bajo el impuesto a la renta. Y entonces dice hasta $2.500 anuales de ventas, de ingresos, sencillamente el impuesto será 0. Y hay una escala que tiene ese proyecto de ley que va, vuelvo a repetir, a la Corte Constitucional, que van de 2.500 a 6.000, etcétera. Y lo que pagan de impuesto a la renta será menor de lo que anteriormente estaba o está en vigencia. Y eso también ayudará a todos estos empresarios pequeños, a estos emprendedores. Y luego, naturalmente, hay el otro tema que tiene que ver con los taxistas, que se facilita también pues el tema de impuesto a la renta. Eso es también positivo. ¿Cuánto? Y hay otros temas más, pero ¿cuánto sencillamente va a bajar las recaudaciones tributarias? ¿Cuál es lo que le llaman el sacrificio fiscal? El presidente mismo ha dicho que eso será aproximadamente $200 millones al año, que de una u otra forma van a beneficiar al sector privado de la economía. ¿Para qué? Para que, vuelvo a repetir, sencillamente se estimule el consumo de la familia, el consumo de los empresarios, etcétera, etcétera. Y naturalmente, estimados amigos, este es un tema muy importante. Pero también, aparte de eso, hay la decisión hoy que el gobierno y el presidente va a decretar otra serie de leyes que tendrán que ser enviadas a la Corte Constitucional, porque como presidente tiene facultades para gobernar con decretos, leyes, especialmente el económico. El mercado laboral, las leyes laborales, los empresarios, los trabajadores están esperando por una serie de reformas básicas a las leyes laborales. El objetivo es, ¿qué cosa? Sencillamente crear oportunidades de empleo a la gente que no tiene empleo, especialmente a los jóvenes. Y entonces el presidente con su ministro del Trabajo están ya preparando y afinar otro proyecto de ley que tendrá que ir a la Corte Constitucional, quien va a estudiar y decidir si esos proyectos de ley que el presidente lo va a enviar para que entren en vigencia en el país, sencillamente violan o no violan la Constitución. Pero el tema que tiene que ver, estimados amigos, con la reforma tributaria, yo creo que es constitucional. Y la Corte va a decir, sí, no se preocupe, no está violando ninguna norma constitucional y entrará en vigencia este mismo año. Y naturalmente para luego las leyes laborales también el país necesita eso, vuelvo a repetir. Pero también ya declaraciones de los ministros de Estado, hoy por hoy, dice que están preparando por un proyecto de ley de inversiones. ¿Para qué? Para estimular la inversión privada nacional y la inversión internacional especialmente, ¿sí? Y eso es positivo, de tal manera que los proyectos de leyes que el presidente va a presentar a la Corte Constitucional, que yo estoy seguro que la Corte va a decir que todos esos proyectos de ley son constitucionales, entrarán en vigencia. Ahora, naturalmente que en el proceso electoral, que demorará algunos meses, los nuevos asambleístas, cuando hayan
los resultados de las elecciones, tienen también la facultad legal sencillamente para eliminar esos decretos, leyes que el presidente puede haber aprobado con el visto bueno de la Corte Constitucional. Sin embargo, si esos proyectos de ley entran en vigencia, toda la ciudadanía estaremos de acuerdo en defender para que la nueva asamblea no se atreva a eliminar esas leyes. ¿Sí? Entonces, amigos y amigas, es interesante lo que está pasando en el Ecuador, pero hay una complejidad enorme. Esperemos que los ciudadanos sencillamente entiendan el mensaje total y haya tranquilidad, paz, porque eso requiere el país. No manifestaciones, no anarquía, no caos, nada de eso. Y si eso pasa, las Fuerzas Armadas tienen que poner orden. Gracias, amigos y amigos. Nos veremos la próxima semana. Global Hoy con Alan Carney. Espejos lejanos. Desde la India nos llega una noticia que hace pensar en un lejano espejo en el que estamos mirándonos al otro lado del mundo a miles de kilómetros de distancia. La historia que narra es la de un avesado delincuente, un gángster de muchos años que inicia una carrera política paralela para aprovecharse de los resquicios legales que se le abrían desde su condición de representante electo, en un inicio en lo que sería el equivalente de un consejo municipal, para luego acceder al Parlamento regional, al cual había sido elegido consecutivamente por 5 periodos. Se trata de Atik Ahmed, uno de los gángsters políticos más temidos de la India. Sus prácticas criminales eran de un espectro bastante amplio: el asesinato, secuestro por rescate, tarifas por protección, intimidación para la obtención de contratos de obra pública, extorsión, etc. Más de 100 casos de asesinato y secuestro le eran atribuidos. Durante sus fugaces periodos en la cárcel, continuaba desde esta, con la dirección de sus negocios, citando a la misma a comerciantes, contratistas y hombres de negocios para extorsionarlos. Para que no se pusieran reacios al pago por sus servicios, mostraba videos de varios de sus rivales también en prisión, mientras eran apaleados hasta la muerte por orden suya. En política se mostró como un demagogo populista capaz de convencer a un segmento depauperado de la población con el habitual discurso de justicia social, igualdad, laicismo o educación. Su estrella se apagó después de un atroz caso de violación grupal a 2 niñas en una madrasa, una escuela musulmana, atribuido a su banda, que determinó la pérdida de su escaño y del apoyo de la comunidad, pero no de su poder real basado en la violencia y las armas. Su capacidad de intimidación lucía ilimitada, al punto que en alguna acción interpuesta por él pidiendo su libertad bajo fianza, 10 jueces del Tribunal Supremo se abstuvieron. Ahmed se ufanaba de la anulación en un solo día de 123 causas en su contra. Al parecer, esta estrategia de cooptación del poder político por grupos criminales estaría muy extendida en la India, constituyéndose en un grave factor de riesgo para la democracia, al desvirtuar su institucionalidad y valores. Porque si la confianza en el sistema de justicia de un país se pierde, ante la capacidad de personas o grupos criminales de manipularla, sea por el soborno, la intimidación o ambos, el clima social se ensombrece, pues la alternativa que surge es tomarse justicia por mano propia, el más seguro camino a la ley de la selva. Peor aún, cuando se empieza a evidenciar que los jueces y fiscales han sido designados por los mafiosos
para asegurar su impunidad tras la compra de los operadores políticos a cuyo cargo está su nombramiento. El desenlace de esta historia se produce hace un mes, cuando Ahmed y su hermano son abaleados mientras daban una conferencia de prensa en vivo frente a un hospital donde debía realizarse unos exámenes, rodeado por una escolta de 6 policías. Ambos hermanos mueren en el atentado y los asesinos que son capturados en el sitio declaran que han cometido los asesinatos para ganar prestigio en el bajo mundo como sicarios eficientes, es decir, tan solo por motivos curriculares. Ese lejano espejo parecería reflejar con una similitud escalofriante la realidad que se está enseñoreando en América Latina, donde este modelo, la cooptación por parte de las mafias del sistema de justicia y su infiltración dentro de los partidos y movimientos políticos para establecer un marco de impunidad para sus operaciones, está plenamente vigente. El grado de control que ya han alcanzado es evidente en muchos países de la región, al punto de haber logrado inclusive el control efectivo de grandes territorios donde el Estado ya no puede ejercer su autoridad. El caso mexicano es sintomático, con buena parte del norte del país en manos de varios cárteles del narcotráfico. Colombia vivió en los años 90 del siglo pasado una auténtica guerra contra los cárteles de Medellín y de Cali, hasta desarticularlos, tan solo para verlos reemplazados por grupos subversivos que se hicieron cargo del negocio, manteniendo la fachada de la lucha por la justicia social para justificar la violencia y la guerra contra la autoridad legítima. Recordemos el poder transnacional del crimen con el asesinato a manos de sicarios por encargo de mafiosos brasileños vinculados a Hezbollah, el temible grupo terrorista pro-iraní, estrechamente vinculado a su vez al narcotráfico en el Cono Sur y en Venezuela, del fiscal paraguayo Pecci y su esposa durante su luna de miel en Colombia. En Ecuador, la frontera norte se ha convertido en tierra de nadie, por la cual circulan cientos de toneladas de droga para embarcarla rumbo a Estados Unidos o Europa. Ciudades de la costa son escenario de una despiadada guerra entre bandas, con la población escondida para no caer en el fuego cruzado. Las cárceles han devenido en feudos de las mafias que las controlan, estableciendo reglas internas para su funcionamiento. En Brasil, el control de las cárceles y favelas por el narcotráfico es total, al punto que se lo considera ya como un problema de seguridad nacional. En Bolivia se ha llegado al punto en que, por exigencia de los grupos productores de coca, el gobierno amplió el área para sembrar el alcaloide en 20.000 hectáreas, mucho más de lo que físicamente podría utilizar la población como hoja de coca tradicional. Más grave aún es el caso de países enteros que ya han sucumbido, convirtiéndose en un gran pastel repartido entre varias mafias, desde los políticos apropiados del país para saquearlo, a los militares asociados como proveedores de seguridad para el transporte de drogas o para la explotación esclavista del oro, como en el caso de Venezuela. Sin duda, el ejemplo más dramático es el de Haití, donde efectivamente el Estado dejó de existir, quedando el país en manos de las pandillas que imponen su ley a punta de fusil. El lejano espejo de la India es relativamente menos dramático, pues carece del enorme poder económico originado en el tráfico de la cocaína al mercado europeo y americano, y el creciente consumo interno regional, donde se queda la droga de peor calidad
pero que en un mercado potencial de 650 millones para nada es despreciable. Al parecer, el modelo político del futuro transita por estas líneas y luce muy poco alentador. Muchas gracias. Editorial. ¿Y ahora qué? Artículo de César Ulloa publicado en Diario La Hora. La mayoría de la población está de acuerdo con la disolución de la Asamblea, porque su desempeño fue pésimo y eso nos exige escoger con altísimos filtros de calidad los próximos legisladores. La mayor responsabilidad recae en los partidos políticos que, lastimosamente, no tenemos, de ahí la corresponsabilidad ciudadana de crear auténticas y orgánicas agrupaciones que restauren el sistema político. No es una tarea fácil, pero sí es impostergable para curarnos en democracia. ¿Qué viene? Una carrera de caballos, en la cual muchos saldrán desbocados. En este contexto, el contrapeso es el pensamiento crítico, el escrutinio público y la veeduría ciudadana a los posibles candidatos y sus propuestas. Este tiempo no es un periodo de transición, como muchos dicen, pues las elecciones anticipadas generan las condiciones para escenarios de reelección, fortalecimiento y también rechazo a diferentes posturas políticas. Tampoco es un capítulo nuevo de la vida republicana, pues lo que ocurre nos demuestra una vez más que hemos aprendido a vivir al filo de la navaja y en eso no nos gana nadie, lamentablemente. Lasso tiene la posibilidad de seguir sorprendiendo, pues un buen sector no le creía capaz de llamar a muerte cruzada. Entre sus decisiones se encuentra un giro radical a varias cosas: agenda social, seguridad y empleo. Las calles ahora han hablado, la gente sentía incomodidad y desprecio por la Asamblea, pero eso no quiere decir que el presidente esté en su mejor momento, sino más bien que debe demostrar por qué luchó tanto para ocupar la primera magistratura. El vacío político de los partidos nos plantea el papel urgente de la sociedad civil en la recomposición del tejido social y de la política. Me cuesta creer que la acción política de unos pocos sea el reflejo de las peores relaciones sociales y que ella además nos ponga frente al espejo para respondernos quiénes somos y cómo actuamos. El remedio está en la ciudadanía, que esta vez los advenedizos y unos cuantos corruptos no nos roben los pocos sueños que, si no se concretan, son la antesala de una ola migratoria en ascenso. Artículo de César Ulloa publicado en Diario La Hora. A Correa se le hicieron agua los helados. Martín Pallares, El Expreso. A juzgar por lo que decía en abril, era de esperarse que Rafael Correa celebrara la declaratoria de la muerte cruzada como un gol ecuatoriano en el Mundial. Pero la reacción del prófugo fue de alegría muy mal disimulada. Tardó en comentar la decisión de Lasso y cuando lo hizo, puso más energía en decir que la medida era inconstitucional. Pasaron varias horas para que se adjudicara el hecho como un triunfo y cuando lo hizo, lucía mal encarado. Tanto en la entrevista a su servil Radio Pichincha como a la cadena putinista RT, dio a entender que su máxima esperanza era que la Corte Constitucional anule la medida. Su bancada de la Asamblea también demoró en celebrar y cuando lo hizo, la ex asambleísta Marcela Holguín leyó con dificultad un comunicado que decía que la muerte cruzada era un triunfo. ¿Tenía que leer para decir esto? No es difícil entender la incomodidad de Correa. Para comenzar, el respaldo del 75% que recibió Lasso tras la medida debe haberle estreñido el ánimo. Para Correa era mucho más cómodo desempolvar su operativo electoral en el 2025 que ahora. Para el 2025 el prófugo pudo haber contado con que uno de sus alfiles, como Pavel Muñoz o Marcela Guiñaga, hubieran acumulado la suficiente popularidad como para renunciar a sus nuevos cargos y ser opciones presidenciales. Ahora, eso resulta imposible, y sus únicas barajas son Carlos Rabascal o Andrés Arauz. Es obvio también que Correa debe estar entendiendo que una parte importante del electorado va a relacionar a su movimiento con la aborrecible Asamblea. Pero el estreñimiento emocional de Correa se debe principalmente a que se le cayó su plan.
La Asamblea tenía todo listo para destituir a la fiscal y así buscar la nulidad de su caso. Ahora, sin una Asamblea que la amenace, Diana Salazar pudo desbaratar con sus investigaciones al Consejo de la Judicatura, que era el as de Correa para tomarse la justicia. Sin judicatura ni asamblea de bolsillo, además al prófugo se le hace mucho más difícil conseguir el control de la Corte Nacional como aspiraba para poder limpiar su prontuario. El que haya dedicado más tweets a insultar a la fiscal y a defender a los vocales de la judicatura investigados que a comentar la muerte cruzada lo delata. Sin asamblea, a Correa se le hicieron agua los helados. Martín Pallares, El Expreso. Noticias internacionales. Investigación en fútbol español tras la denuncia de racismo por Vinicius. Los insultos racistas contra Vinicius han puesto a la Liga Española en el ojo del huracán. Vinicius, estrella brasileña del Real Madrid, fue objeto de burlas y le insultaron durante el encuentro contra el Valencia Mono Mono, en el que el conjunto blanco ganó 1-0. Finalmente fue expulsado y abandonó el campo tras recibir una tarjeta roja. Es inaceptable. La Liga Española tiene un problema, que no es Vinicius. Vinicius es la víctima de un problema muy grave. El gobierno español exige a la Liga una respuesta contundente y sanciones por los insultos racistas. El presidente de Brasil ha dicho basta ya. Não é justo que um menino pobre que venceu na vida, que está se transformando possivelmente num dos melhores jogadores do mundo, certamente do Real Madrid ele é o melhor, é ofendido em cada estádio que ele comparece. El presidente de la FIFA expresó su plena solidaridad con Vinicius, que fue insultado repetidamente a lo largo del partido. Gianni Infantino ha recordado que existe un protocolo para estas situaciones y ha pedido que se aplique en todas las ligas. Protección de datos. Meta recibe una multa récord en Europa de 1.200 millones de euros. Multa récord para Meta Facebook. Irlanda impone una sanción de 1.200 millones de euros a Meta por infringir la normativa europea de privacidad de datos con su red social Facebook. Se trata de la sanción económica más cuantiosa impuesta en la Unión Europea a una multinacional por el tema de protección de datos. La decisión actual tiene que ver únicamente con Facebook y no con otros servicios de la Meta Corporación como Instagram o WhatsApp. El grupo estadounidense deberá detener la transferencia de datos personales de usuarios de la UE a Estados Unidos de aquí a 5 meses. Se espera que la empresa apele la decisión. Es la tercera multa impuesta a Meta desde principios de año en la UE y la cuarta en 6 meses. El procedimiento legal podría prolongarse durante años. Cuando se llegue a una decisión final es posible que ya exista un nuevo marco legal para la transferencia de datos personales. Francia realiza una polémica demolición de chabolas en la isla Mayotte. Las esperanzas de cientos de migrantes se están reduciendo a escombros en la isla Mayotte. Este lunes, Francia ha reanudado la demolición de las chabolas de Hojalata, de uno de los mayores barrios de chabolas de este territorio francés del Océano Índico. Los habitantes intentan recuperar todas las pertenencias que les sea posible. Depuis 2001 jusqu'à maintenant, j'ai jamais cessé de travailler. Je suis parmi les femmes qui travaillent dur dans ce monde pour élever mes 7 enfants. Je travaille et je cotise comme tout le monde. Et aujourd'hui, on me fait sortir comme, je sais pas. Moi, je paie impôts. Je paie patente quand il faut. Je cotise comme tout le monde. El objetivo de la operación es luchar contra la infravivienda y la delincuencia, pero también expulsar a los inmigrantes ilegales. Las asociaciones han denunciado estas acciones como una medida brutal que viola los derechos de los migrantes. Canciones llenas de esperanza para ayudar a Ucrania. Este es el coro Soniasnik, que quiere decir girasol.
Estamos en República Checa, en la ciudad de Litomyšl, a unos 140 kilómetros al este de Praga. Aquí, lejos de sus hogares, algunas refugiadas ucranianas entonan canciones populares. Se han unido a otras mujeres checas para compartir cantinelas, ucranianas, checas y polacas, y contagiar así de alegría al país que las acoge. En los conciertos benéficos venden camisetas, bolsos, pulseras con adornos y motivos ucranianos. Vlastně na počátku byla myšlenka jenom toho zpěvu společného, té radosti, a nakonec se ukázalo, že vlastně jsme schopni tím zpěvem a tou radostí, kterou rozdáváme, vydělat i nějaké ty peníze, které vlastně potom jsme schopni zase přetavit dál do hygienických věcí, do ponožek, do čelovek, do věcí, které vlastně lidi na Ukrajině potřebují. Con el dinero recaudado compran artículos de primera necesidad tan importantes en los refugios o en la línea de frente. Son refugiadas que, como Lena, salieron huyendo de los bombardeos. Начинались сирены, то уже бежали в гараж, в подвал гаража и прятались в гараже, чтобы детям также не было страшно. То мой сын, то моя цера, а то... Además de un tubo de pasta de dientes, una linterna o artículos de botiquín, los paquetes incluyen mensajes en ucraniano. Постарайтеся у себе, своє околі, а врайтеся з відчижně. Čekáme. Inter armas silent muze, ve válce mlčí muzy, říká staré latinské přísloví. Tady umění naopak pomáhá, a to lidem na Ukrajině. Jiří Skácel, Euronews, Litomyšl, Česká republika. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes, y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país.
Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.